Un saludo a todas las personas que estén viendo el video. En este voy a presentar algunas aplicaciones de polígonos regulares, principalmente en el cálculo de algunas partes de los polígonos. Muy bien, yo les recomiendo que tome una captura de pantalla de las siguientes fórmulas o bien que consiga unas fichas y las transcriba en papel para que se pueda apoyar en lo que sigue. Muy bien, asumo que usted ya copió estas fórmulas y simplemente vamos a ver cómo es que estas se aplican. Muy bien, voy a resolver el siguiente ejercicio tal y como aparece en pantalla. Dice, en un octágono regular, el apotema mide 6 centímetros. Determine lo siguiente y vea el montón de cosas que se me pide. Me pide la diagonal, las diagonales desde un vértice, la sumatoria de los ángulos internos, etc. Entonces, yo voy a proceder a resolver el ejercicio de manera detallada. Muy bien, entonces, la solución iniciaría así. Bueno, lo primero que se me pide aquí donde está el cursor es D, y D significa la cantidad total de diagonales, o sea, cuántas diagonales puedo trazar en un octágono. Entonces, vea que yo aquí tengo el octágono. Básicamente sabemos que la fórmula de las diagonales está dado por n menos 3 entre 2. O sea, básicamente es esta formulita. Ahora, sabemos que n es la cantidad total de lados que tiene el polígono. Como sabemos que se trata de un polígono regular, entonces sabemos que n es 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta n igual 8 lo vamos a cambiar en la fórmula, tal y como aparece en la siguiente línea. Entonces, la fórmula me quedaría 8 por 8 menos 3 entre 2. Simplemente cambié esta n y esta n por el 8, que es la cantidad total de lados. Entonces, una vez que tengo esto, pues simplemente vengo y lo voy a sustituir en la fórmula. Escribo la fracción 8. Acuérdense que hay un por que se sobreentiende, lo puedo escribir. Entonces escribo 8 menos 3. Cierro, bajo con el cursor y escribo el 2 de allí, la tecla igual. Y resulta que eso me da como resultado 20. Entonces, sabemos que la cantidad total de diagonales que yo voy a poder trazar en este polígono es de 20. Entonces voy a ir escribiendo de una vez mi respuesta. Aquí fíjese que la cantidad total de diagonales es 20. Ya tengo la primera parte solucionada. Muy bien. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es la cantidad de diagonales desde un vértice. Entonces, recordemos que para eso existe una formulita. Dice que las diagonales desde un vértice es igual a n menos 3. Recuerde que n es la cantidad total de lados. Entonces, como un octágono tiene 8 lados, me quedaría 8 menos 3. Evidentemente, 8 menos 3, eso es 5. Entonces, ya sabemos que desde un vértice solo se van a poder trazar 5 diagonales. Entonces escribo mi respuesta de una vez acá. Entonces fíjese que esto uno lo podría comprobar. Yo lo voy a hacer, fíjese, desde H podría trazar una diagonal ahí. Acuérdese que desde H hasta L no será una diagonal, sino que sería un lado, ¿verdad? Se trata de comunicar vértices no consecutivos. Entonces aquí tendríamos 2, por ejemplo. Luego desde aquí hasta aquí, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces desde un vértice, desde H, yo podría trazar 5 diagonales, que es lo que me dice la fórmula. Igual pasaría si trazo las diagonales desde E, siempre podría trazar solamente 5 diagonales. Muy bien, ahora voy a continuar con el cálculo de lo que es la sumatoria de los ángulos internos, aquí donde tengo el cursor, y la medida de solo un ángulo interno. Entonces aquí valdría la pena, ¿verdad? Recordar lo que es un ángulo interno, básicamente sin adentrarme en mucho. Yo voy a graficar uno de los ángulos internos. Muy bien, acá he dibujado un ángulo interno. Solo voy a realizar un ángulo interno para no cargar demasiado la figura. Entonces
sabemos que la suma de los ángulos internos es conocer cuánto nos daría si yo sumo este ángulo interno que señalo aquí con el cursor, más este otro, más este otro, más este de acá, más este que dibujé, más este de acá, más este de aquí. O sea, cuánto me daría esa suma en total. Entonces, sabemos que la formulita de la sumatoria, ese símbolo significa sumatoria de los ángulos internos, está dado por 180 multiplicado por n-2, donde n es la cantidad de lados, o sea, en este caso 8. Entonces simplemente cambio la n por 2 y pues vengo con la calculadora y escribo 180. Acuérdense que hay un por ahí entre el 180 y el paréntesis. Entonces por 8 menos 2. Cierro el paréntesis y esto me daría 1080. 1080, ¿verdad? Tal y como aparece acá. Entonces continúo escribiendo mi respuesta justo aquí. Ok, ahora voy a calcular cuánto me diría un ángulo interno. Si se dan cuenta, la computadora aquí me lo graficó y ya me está diciendo que el ángulo interno va a medir 135 grados. Pero nosotros vamos a aprender a hacerlo, a calcularlo por medio de la fórmula. Muy bien, entonces vamos a pasar una línea acá y vamos a realizar ese cálculo. Sabemos que la fórmula de la medida del ángulo interno es 180 por n-2 entre n. Igual a n la cambiamos por 8, ¿por qué? Porque n es la cantidad de lados. Una vez más, lo vuelvo a indicar. Entonces, fíjese que aquí yo lo escribo, sería 180, cambié la n por 8 en ambos casos, arriba y abajo. Y una vez que tengo eso, simplemente continúo con la calculadora. Entonces, escribo, digito esta parte en la calculadora. Entonces, primero la fracción, escribo 180, luego multiplicado por el paréntesis que sería 8 menos 2, bajo con el cursor, escribo un 8 abajo, en la tecla igual, y eso me da 135, que pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces ahí escribo mi respuesta y de una vez voy anotando mi respuesta aquí en la parte izquierda. Ahora voy a calcular la medida del ángulo central, que es lo siguiente que se me solicita. Y para eso tenemos la siguiente formulita, que la medida del ángulo central es 360 entre n. Entonces, n sigue siendo el 8, entonces sería 360 entre 8. Y realizamos eso en la calculadora. Entonces, quedaría, vamos a ver la fraccioncita, 360. Bajamos el cursor acá a 8, la tecla igual. Y esto me daría 45. Quiere decir que el ángulo central mide 45. Recordemos que el ángulo central, en este caso 45, sería este ángulo que señalo acá con el cursor y que está en color café. Este ángulo es el que se forma entre dos radios consecutivos, o sea, este ángulo central que señalo mediría 45. Entonces, voy a continuar y voy a escribir la respuesta en la parte izquierda. Muy bien. Ahora lo siguiente que se me pide es la sumatoria de los ángulos externos. Bueno, esa fórmula ya está dada, esa es invariante, siempre la sumatoria de los ángulos externos es 360. Entonces simplemente la escribimos de este lado. Continuando con la medida del ángulo externo, para eso también existe una formulita. La medida del ángulo externo sería esta que está acá, que sería 360 entre n, que es la cantidad de lados. Fíjese que es la misma que del ángulo central, entonces por ende siempre van a medir lo mismo. Entonces, continuándolo allí, sería 360 entre 8 y eso ya lo habíamos resuelto en la calculadora, entonces lo volvemos a escribir, 45 grados. Quiere decir que la medida del ángulo externo es de 45 grados y lo escribimos en la parte izquierda también. Muy bien. Muy bien, lo siguiente es determinar la medida del radio y del lado. Entonces,
para resolver el lado y radio, eso siempre lo vamos a tener que hacer con ayuda de la ley de senos. Entonces para ello ocupamos nuestro triangulito que le podemos llamar un triangulito especial. ¿De qué se trata ese triangulito especial? Bueno, lo que se trata es que en ese triangulito que estoy delineando acá, que siempre tengo allí, lo que yo voy a hacer es que voy a trazar la apotema. Recuerde que la apotema va del centro hasta la mitad de un lado. Entonces, si este es el lado, el punto medio del lado está aquí donde tengo la manita. Entonces yo trazo la apotema que va desde el centro del polígono hasta el punto medio. Recordemos que siempre entre la apotema y el lado se me va a formar un ángulo recto. Ok. Ahora la cuestión es, ¿cuál es el triangulito mágico? Ese triangulito mágico del que yo le hablo no es un concepto matemático, sino que nos va a permitir recordar cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces el triangulito mágico sería este que voy a colorear en este momento. Fíjese allí, este triangulito en celeste, este sería el triangulito mágico del que les hablo. En ese triángulo nosotros tenemos básicamente el radio, el apotema y pues la mitad del lado que andamos buscando. Muy bien, vamos a ver entonces. Fíjese que en este triangulito mágico, ese que coloreé, yo tengo el radio que sería esta línea en rojo acá. Como no sé cuánto mide, entonces le voy a poner la letra R. Ahora la apotema, que sería esta línea en gris, yo sí sé cuánto mide porque fíjese que me lo está diciendo el ejercicio. Dice que la apotema mide 6, entonces yo le voy a poner acá la medida de 6. Ahora, si usted se da cuenta, desde A hasta B eso es un lado, pero yo necesito nada más el pedacito que va desde la mitad hasta B. Entonces yo le voy a poner que ese pedacito va a medir X, entonces X mediría la mitad del lado, o sea, esta partecilla de allí. Entonces, como podemos observar, se me formó este triangulito mágico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este triangulito, como está demasiado pequeño acá, yo lo voy a hacer un poco más grande, tal y como me aparece ahí a continuación. Fíjese que este triangulito es este mismo, nada más que es un poco más grande, para efectos de poder resolver allí. Entonces, de nuevo, el ángulo recto, ¿verdad?, que tenía, le escribimos otra vez el 6, escribimos el radio en rojo, escribimos X, que vendría a ser la mitad del lado. Muy bien. Estos dos ángulos, este ángulo y este otro, no lo sé, pero los voy a marcar. Entonces fíjese que ese va a ser el triangulito mágico. Ahora la cuestión es que yo necesito determinar cuánto mide este ángulo de acá y este ángulo de acá. Pero eso es muy fácil, porque si yo me doy cuenta, concéntrese en este ángulo vendría a ser la mitad de todo el ángulo interno. ¿Lo ven? Si todo este es el ángulo interno, este pedacito de acá es la mitad. Entonces este de acá va a ser el semiángulo interno, o sea, la mitad del ángulo interno. Ahora, el angulito de aquí arriba, si usted se fija, este angulito es este mismo que voy a señalar acá. O sea, vendría a ser la mitad del ángulo central. Entonces, por esa razón, es que yo voy a calcular estos. El semiángulo central sería 45 entre 2, o sea, la mitad. ¿Por qué 45? Porque fíjese que yo aquí lo tenía escrito, que el ángulo central es 45. Entonces, ¿qué es lo que hago? 45 entre 2, eso me daría 22.5. Fíjese, yo lo voy a hacer por acá. Escribimos la fracción 45 entre 2, oprimo la tecla igual. Si me da lo mismo, entonces aprieto la teclita SD para que me den decimales, 22.5. De igual manera, fíjese que el semiángulo interno el ángulo interno medía 135. Fíjese que ya lo había calculado aquí, la medida del ángulo interno. Entonces 135 entre 2. Entonces de nuevo tomo 135 entre 2, tecla igual. Si me da lo mismo, aprieto la teclita SD y me da el 67.5. Entonces
Entonces quiere decir que este angulito de acá, vamos a verlo, ese angulito de ahí mediría 22.5 y este otro de acá, vamos a escribirlo, mediría 67.5. Muy bien, teniendo ese triángulo especial, entonces vamos a proceder a resolver con ley de senos. En este momento yo le voy a dejar una recomendación acá para que usted recuerde cómo es que se aplica la ley de senos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es escribir la ley de senos. Recordemos, este ángulo, el seno de 67.5, lo voy a dividir entre el lado que está al frente de 67.5. Entonces yo escribo seno de 67.5, lo divido entre el lado que está al frente, que sería 6. Vea que aquí lo escribí, esta es mi primera fracción. Escribo la igualdad y después debo hacer el seno de 22.5, aquí está el seno de 22.5, lo voy a dividir entre el lado que está al frente. ¿Cuál es el lado que está al frente? La x, la medida x, entonces por eso esta va a ser la segunda fracción. Y después la tercera fracción yo digo, bueno, agarro este ángulo de acá, es el que mide 90 grados, es el ángulo recto, entonces escribiría seno de 90 dividido entre el lado que está al frente. ¿Cuál sería? El r. Entonces ahí yo ya tengo escrita la ley de senos. Una vez que tengo eso, bueno, pues voy a proceder a calcular la x. ¿Cuánto mediría x? Entonces, recuerden que de estas tres fracciones yo solamente voy a utilizar dos de ellas. Entonces, si yo lo que necesito es calcular la letra x, yo sé que la segunda fracción la voy a tener que utilizar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es la que tiene la x que necesito averiguar. Ahora, la siguiente fracción que yo voy a usar es la que tiene solo numeritos. Yo sé que la r no la podría utilizar. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale r. Mientras que la primera fracción tiene puros números. Entonces, esta es la que me va a permitir calcular la x. Entonces, repitiendo, yo sé que las dos fracciones que me van a servir serían la primera y la segunda fracción. Esta de acá, ¿por qué? Porque es la que tiene solo numeritos. Y esta segunda de acá, ¿por qué? Porque es la que tiene la x que quiero averiguar. Muy bien, ¿por qué no utilicé la tercera? Porque tiene la letra R. Y más bien, tener dos letras me va a complicar la resolución. Entonces yo sé que estoy obligado a utilizar esta. Ahora, muy bien, ¿cómo voy a hacer a partir de acá? Lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar cruzado o voy a multiplicar en x, como se dice, o una multiplicación cruzada. Este 6 que está abajo va a multiplicar el seno de 22 y esta x va a multiplicar al seno de 67.5. Entonces, multiplicando me quedaría 6 que multiplica el seno de 22.5. Pero como yo sé que el seno de 67.5 me va a multiplicar la x, yo sé que este seno de 67 va a tener que quedar dividiendo. Eso es lo que yo voy a escribir en la siguiente línea. Fíjese, ¿qué fue lo que sucedió acá? Muy fácil, al multiplicar en cruz hice 6 por el seno de 22.5. Fíjese que eso es lo que me quedó en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que quedó en la parte de abajo? En la parte de abajo quedó el seno de 67.5. ¿Por qué el seno de 67.5 queda dividiendo? ¿Por qué? Porque al multiplicar en cruz era el que le tocaba con la letra. Solamente por esa razón queda dividiendo allí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, muy fácil. Muy bien, borramos y vamos a escribir toda esta parte de acá. Entonces escribimos la fracción, escribimos 6 por, acuérdense que el seno es esta tecla que dice sin de 22.5, cierro, ahí arriba, bajo con el cursor y lo siguiente sería el seno de 67.5. Cierro allí, aprieto la tecla igual y esto me daría 2.48. Fíjese que después del 8 sigue un 5. Entonces, cuando después del 8 el tercer decimal es 5 o mayor a 5, entonces quiere decir que le vamos a sumar un 1 al segundo decimal. Eso es una regla de redondeo. Entonces quiere decir que aquí yo diría 2.49.
¿Por qué? Porque el tercer decimal es 5 o más grande que 5. Si hubiera quedado 4, 3 el tercer decimal, entonces lo hubiera dejado 2.48. Pero en este caso sería 2.49. Entonces voy a proceder a escribir ese resultado. Ok, aquí ya tengo el resultado de 2.49. Eso es lo que vale x, esta línea en azul. Pero recordemos que x es la mitad del lado. Quiere decir que para yo saber cuánto mide el lado, yo tengo que multiplicar este 2.49 por 2. ¿Por qué? Porque el lado mide el doble que x. Entonces, cuando yo hago 2.49 por 2, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí, 2.49 por 2, ok, aquí se me fue un 9 de más, vamos a borrarlo, ok, esto me daría, aprieto la tecla SD, 4.98, es decir que el lado mediría 4.98, de nuevo, ¿por qué? Porque aquí yo lo que averigüé fue la letra X, pero el lado mide el doble. ¿Por qué? Porque X es la mitad de ese lado. Muy bien. Lo siguiente que voy a calcular es R. Vamos a calcular ese radio, o sea, esta línea en rojo de acá. Entonces, para ello, me vuelvo otra vez aquí a la ley de senos donde está planteada. Y yo sé que la tercera fracción estoy obligado a utilizarla. ¿Por qué? Porque es la fracción que tiene la R que necesito averiguar. Yo sé que la que no voy a usar es la que tiene X. ¿Por qué? Porque X es otra letra y más bien me complicaría el cálculo. Entonces, por ende, yo sé que las dos fracciones que voy a usar son la primera fraccioncita, ¿por qué? Porque tiene solo números, y la tercera fraccioncilla, ¿por qué? Porque es la que tiene la R que yo necesito calcular. Y vea que aquí lo escribo. Una vez que escribo esto, yo lo siguiente que voy a hacer es que voy a multiplicar en cruz o voy a multiplicar cruzado. Es decir, el 6 va a multiplicar el seno de 90 y la R va a multiplicar el seno de 67.5. Entonces, solo con eso yo sé que el seno de 67.5 le tocaría multiplicarse con la R. Por esa razón me va a quedar abajo, que es lo que yo siempre, lo que voy a escribir a continuación, perdón. Entonces, fíjese que aquí multipliqué en cruz 6 por el seno de 90, fíjese que me quedó arriba. Ahora, el seno de 67.5 multiplica la R. ¿Por qué quedó abajo? Porque le tocaba multiplicar la R. Entonces siempre es así. El número o el valor que multiplique la letra queda dividiendo en este paso de acá. Entonces, voy a resolver esto con la calculadora. Fíjese, hago 6 multiplicado por el seno de 90. Aquí lo tengo. Cierro allí, bajo con el cursor y escribo el seno de 67.5. Cierro allí, aprieto la tecla igual y eso me daría 6.49. Fíjese que el tercer decimal es un 4, entonces quedaría en 6.49 mi resultado. Lo escribo, 6.49. Fíjese que ya aquí yo ya tengo la R y la L que me estaban preguntando. Entonces voy a escribirla. El lado, ya sé que me había dado 4.98, aquí lo escribí. Y el radio, lo acabo de calcular, me daría 6.49. Entonces también lo acabo de escribir. Ok, muy bien. Muy bien, ahora lo que nos resta simplemente es calcular el perímetro y el área de este polígono. Bueno, el perímetro aquí está resuelto. Fíjese que la formulita es n por L. N es la cantidad total de lados. L es la medida de uno de los lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? 8, entonces por eso escribí el 8 acá. ¿Cuánto mide el lado de este polígono? O sea, ¿cuánto mide cada uno de estos segmenticos en azul? Aquí lo calculé, fíjese, ya lo había escrito, era 4.98. Entonces quiere decir que el perímetro sería
4.98 que me dio un lado por 8 lados en total, o sea, 8 por 4.98. Resuelvo esto en la calculadora, vamos a hacerlo. 8 por 4.98. Y resulta que el perímetro, o sea, la orilla de este polígono sería 39.84, tal y como aparece aquí. Entonces, una vez que tengo esto, pues voy a escribir la respuesta, 39.84. Vamos a pasar una línea por acá. Muy bien. Ahora, finalmente, lo que se me pide es el área. Pero resulta que el área tiene una formulita. El área es perímetro por apotema entre 2. Entonces simplemente vamos a sustituir. El perímetro, ¿cuál es el perímetro? Aquí lo tengo apuntado, fíjese, 39.84, lo acabo de calcular ahí arriba, entonces por eso lo escribí. 39.84. Dice multiplicado por el apotema. ¿Cuánto mide el apotema? Eso me lo daban en el ejercicio, fíjese, el apotema mide 6. Desde el puro comienzo me lo dijeron. Entonces sería perímetro 39.84 por 6. Entre 2, el 2 de la fórmula. Y resuelvo esta fraccioncita. Entonces vengo por acá, vamos a ver, igual en una fracción, escribo 39.84 por 6. Y abajo ponemos el 2, la tecla igual, me dan fracción, lo quiero en decimales, la teclita SD. Esto me daría 119.52 en efecto. Entonces, nada más escribo mi respuesta acá. Y fíjese, ya logré contestar todo lo solicitado en el ejercicio. Muchas gracias.